Bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la exposición de la palabra del Señor. Pues estamos viendo la primera carta de los Corintios. Ya estamos en el capítulo 14. La semana pasada ya vimos una porción de aquí. Vimos hasta el versículo 25, donde el apóstol Pablo, prácticamente todo el capítulo, está hablando sobre la preeminencia del don de profecía, como vimos la semana pasada, que se refiere pues a la predicación de la palabra, ¿verdad? Para el día de hoy, ¿sí? Sobre el don de lenguas. Y hoy quiero hacer el complemento, hablar un poquito sobre el don de lenguas, que ya hemos hablado mucho, hermanos, pero quiero profundizar un poquito en unos detalles que nos va a ayudar a comprender todavía mejor, por si hubiera alguna duda todavía de por qué no hablamos en lenguas, ¿no? Entonces, muchos de nosotros venimos de contextos de iglesias carismáticas o pentecostales, donde es rutinario prácticamente, gira en torno, de hecho, la doctrina de estas iglesias a la manifestación de estos dones, principalmente el de lenguas. Básicamente es prácticamente lo que las identifica, es su sello, ¿verdad? No todos los demás, sino ese principalmente. Tanto le dan tanto peso que incluso es la manifestación o es la evidencia de que son salvos. Entonces, a ver si alcanzamos, yo quisiera ver, no creo que, me voy a adelantar, no creo que alcancemos a ver ese detalle, pero sí quisiera abordarlo en una siguiente ocasión. ¿Qué representa? ¿Sí? Que tengamos en cuenta, por ejemplo, esta doctrina de iglesias carismáticas, que la evidencia de ser salvos es hablar en lenguas. ¿Qué implicaciones tiene? Hoy no la vamos a alcanzar a ver, hermanos. Hoy es muy abundante, de hecho ni siquiera vamos a ver todo lo que quisiera, son unos detalles nada más, porque ya hemos hablado sobre eso. En el tiempo que nosotros tuvimos aquí, las primeras reuniones, pues no fue un tiempo corto, fue aproximadamente 1 año y medio más o menos, que estuvimos dando clases para corregir las doctrinas que teníamos equivocadas, ¿verdad? Doctrinas básicas, que es lo que entendemos la Biblia revela con respecto al pecado, la salvación, la santidad, la justicia, todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica básica que una iglesia de sana doctrina debe de tener como fundamento. Pero sí quiero ver unos detalles que son bien importantes. Y vamos a ver cómo inmediatamente nos va a caer el 20, hermanos. Vamos a entender claramente si es que hoy están vigentes los dones o no. No es un argumento para refutarlo, simplemente es reforzar lo que ya hemos aprendido y dar un repaso. Y bueno, es lo que nos está indicando la secuencia que estamos llevando de la carta. Entonces, estamos llevando la carta, tenemos que hablar de eso, no podemos brincarla, tenemos que seguir la exposición de toda la carta. Entonces, para continuar, hermanos, quiero antes ponernos en la mano del Señor, que Él nos dirija, que Él nos tome, que nos use solo como instrumentos, y pues vamos a ponernos en la mano del Señor y vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, esta mañana nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote de tu gracia, Señor, de tu abundante gracia sobre nosotros, de tu misericordia, Señor, sobre nosotros, que nos des de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, este tema controversial, ciertamente, mucho en nuestro medio, Señor, mucho en nuestro tiempo actual, que pues hay resistencia a veces a querer entender, Señor, aunque tengamos la evidencia sobre el uso de los dones que tú has dado a tu iglesia, Señor. Queremos ser fieles a tu revelación, queremos ser fieles al mensaje que nos has dejado. Solamente te pedimos, Señor, que nos ilumines y podamos entender con claridad lo que tú has dejado en este capítulo 14, la carta a los Corintios, que usaste a tu siervo Pablo, Señor, para que nos dejara el mensaje para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a exponer, no veas nuestra limitación, Señor, quita nuestro pecado, Señor, y que seas tú el que habla por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos honor y gloria por los méritos de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, pues voy a hacer una lectura larga, va a ser de la carta en la traducción
Nueva Traducción Viviente, como usamos la semana pasada. Voy a leer todo el capítulo. Ya vimos la parte, la semana pasada, una porción, pero hoy voy a leer completo. No puedo dejar de leer la primera parte porque allí está el contexto. De hecho, toda la carta trata del mismo, es una sola idea que el apóstol Pablo está tratando aquí, y tenemos que hacerlo de esa manera para poder entender, hermanos. Entonces, voy a leer desde el versículo 1 nuevamente hasta el versículo 40, son 40. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, usted me sigue ahí en la que tenga. Les voy a pedir apoyo también, hermanos, en algunos pasajes con la Reina Valera 60 o la Traducción de las Américas, yo les voy a ir indicando. Entonces vamos a leer así, dice el Señor, tiene un título, dice Lenguas y Profecías. Desde el versículo 1 dice la palabra del Señor: ¿qué es el amor? Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el que toque la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que les es llamado a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si habla la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarles al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretarla o lo que se ha dicho, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero si no entiendo lo que digo, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando tú no entiendes lo que dices? Tú adoras gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal
no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a una reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberán hablar en lenguas, deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos dicen. Pero si no hay nadie que esté presente y pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. De 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otro, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma que ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que les digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo que se haga de forma apropiada y con orden. Bueno, hermanos, pues prácticamente ya está hecha la enseñanza, ¿no? Pero aún así, este es muy claro el texto, ¿sí? Aquí Pablo sigue resaltando la prioridad de la profecía, que no es más que predicar la palabra, que todo lo que hagamos, aquí nos dan la instrucción, todo lo que hagamos, aquí en el versículo 20 dice que uno cante, que otro dé testimonio, está hablando de dar testimonios y que es bueno dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Que otro predique, pero en orden, y que todo lo que hagamos dentro de la iglesia tiene que edificar a otros, porque somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo, no somos piezas sueltas, somos parte de una sola esencia. ¿Qué nos une eso? Tener el Espíritu Santo en nosotros, porque por un solo Espíritu, por un mismo Espíritu, fuimos todos bautizados en el cuerpo, fuimos todos integrados, fuimos todos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, mi mano necesita nutrientes, necesita oxigenación, necesita que le llegue sangre para que mi mano sea viva. ¿Cómo hace mi mano para que pueda estar viva y unida a mi cuerpo? Pues primero, unida a mi cuerpo. Y segundo, ¿cómo le llega todo eso? Pues por otras partes de mi cuerpo que benefician a esta mano. Mi nariz, mi boca, mi comida, el entendimiento de que tengo que comer,
de que tengo que tomar agua, de que tengo que respirar. Mi mano no tiene su propia boca, no tiene su propia nariz. Sí, estamos unidos por beneficio. ¿Qué nos mantiene bien? Estar unidos y cada quien ejercer su rol dentro de la iglesia. Todos los creyentes, todos, tenemos al menos un don espiritual, hermanos. Por lo menos uno. Y Dios nos ha traído aquí para ponerlo en práctica, en favor de mis hermanos y ellos se beneficien de eso, para tener la unidad del cuerpo y yo vaya teniendo un crecimiento espiritual. Cuando soy niño físicamente, pues un niño no se puede proveer a sí mismo. Necesita de la mamá o de los papás o de un cuidador que le vaya primero proveyendo y que él vaya aprendiendo para que después él sea autosuficiente y en un tiempo dado él haga lo mismo con su descendencia. Es un proceso. Entonces, si hay niños espirituales recién llegados aquí, alguien que haya nacido de nuevo recientemente, pues él no va a parecer cristiano, hermanos. Luego tenemos inmadurez y queremos que se comporten, que tengan pensamientos o actitudes como ya un cristiano maduro y eso es imposible. Debemos tener paciencia y enseñarle y llevarle. Necesita del resto del cuerpo y para eso Dios nos ha traído aquí. Tenemos dones que cada quien va a poner en ejecución dentro de la iglesia para poder sobrevivir. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, unos propósitos rápidamente, ¿sí? Déjenme encontrar aquí. Aquí está. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema de no entender las doctrinas claramente, hermanos? O tener un mal entendimiento y unas malas prácticas. Pues bueno, va a haber resultados equivocados. Voy a volver a repetir lo que muchas veces he dicho, que el pastor Miguel Núñez dice que una mala enseñanza lleva una mala teología lleva una mala práctica es pecado, y el pecado trae juicio o disciplina delante del Señor. Y esa es la consecuencia, hermanos. Si yo les enseño mal y ustedes practican mal o bien lo que yo mal les he enseñado, usted está en pecado, hermanos. Pueden ser cosas sencillas o cosas tan graves como negar el evangelio, o como negar la deidad de Cristo, o como negar el sacrificio de Jesús por el pecado, o negar el bautismo, o negar la Trinidad, o negar la segunda venida del Señor, cosas que son básicas y que me identifica como cristiano. Pues yo ya no soy cristiano, seré otra cosa, pero no cristiano. ¿Sí? Y entonces eso no se puede permitir. Si usted hace eso, está pecando. Y si usted llega a una falta grave que no lo lleva al arrepentimiento o niega a Cristo y su obra, pues no se va a salvar. Imagínense qué tan grave es y cuál será la calidad o la salud espiritual de esa iglesia. Entonces hay muchas iglesias que no son sanas y sus miembros, aunque sean honestos, aunque sean tengan buena intención, viven equivocadamente. ¿Sí? Y de eso tenemos vasta experiencia, ¿verdad? Apenas hace unas par de semanas por casualidad me encontré ahí una predicación reciente, en el momento estaba, hace 2 semanas, del hermano que fue mi pastor, y ellos siguen insistiendo en que el mayor privilegio que han tenido es conocer el nombre de Dios, Jesús. Satanás conoce el nombre de Dios, Jesús, y está condenado. Eso no los va a salvar. Y ellos creen que porque conocen el nombre de Jesús y lo identifican como Dios, por eso son salvos. O es el primer paso para llevar un camino de obras que los va a llevar a la salvación. Así de grave estamos, hermanos. Nosotros sabemos que el nombre de Dios es Jesús. ¿Y eso me hace salvo? ¿Qué me hace salvo, hermanos? Que Él es Dios, que Él vino a la tierra en sustitución mía, que Él sabe que soy pecador, que dio su vida por mí en mi lugar, porque sabe que yo no lo puedo hacer por mis propios medios, por medio del Santo Espíritu, la otra persona de la Trinidad,
me convence de que eso es verdad, de que soy pecador y me da el don del arrepentimiento y de la fe, y entonces yo puedo ser salvo, depositando mi fe única y absolutamente en la obra de Cristo, en su obra, no en su nombre. De nada me sirve conocer el nombre. Satanás, otra vez lo digo, los diablos, Satanás, los demonios, conocen perfectamente, lo vieron actuar haciendo milagros, y ellos no van a ser salvos, hermanos, porque a ellos no se les da el don de arrepentimiento ni de fe. Que Dios por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia se nos ha dado a nosotros, y para que no nos jactemos, porque no es obra de nosotros, toda la obra es del Señor. Ese es el evangelio. Dice, ¿de qué te jactas tú si todo te ha dado por gracia? Y ellos se jactan de que son privilegiados de conocer solo el nombre. Así de cortito se quedan, hermanos. No conocen la gracia del Señor y viven esclavizados en obras, para que un día Dios, estando presente de ellos, delante de ellos, por sus obras, diga, no, pues tú sí calificas, tú no, tú sí y tú no. ¿Y dónde dejaron a Cristo? Ellos ya no son cristianos, hermanos. Tristemente, pues. ¿Imaginan el peligro que están? ¿Sí? Esa es la doctrina de la unicidad, es la doctrina del modalismo, también es algo que se llama semipelagianismo. Hay cosas ahí. Los testigos de Jehová también, hermanos. Ellos niegan la deidad de Jesús. Entonces, para ellos Jesús no es Dios. No tienen ellos esperanza. Eso es lo que califica a Jesús como el Salvador, que es Dios. Si negamos eso, ¿qué nos queda? Un hombre como cualquier otro. Pues sálvate tú mismo entonces, si puedes. Sí, entonces, así de grave es tener un mal entendimiento. Sí, entonces, eso es lo que quisiera ver si alcanzamos en otra ocasión. Hoy no lo vamos a ver. Si entonces lo vemos aquí en el medio, nuestros hermanos que estuvieron buscando iglesias, pues es su experiencia. A mí me pasó, yo terminé en Morelia por la misma razón. Y aún así allá, difícilmente. ¿Cuántas iglesias habrá en una ciudad que hay 1 millón de habitantes, hermanos? ¿Cuántas iglesias cristianas? Pues conocí varias y créame que no. Que yo anduve buscando iglesia también cuando me mudé para allá, ¿verdad? Por eso es que esta iglesia existe. Porque Dios nos dio la gracia de compartir la doctrina bíblica a un grupo de hermanos aquí, que después Dios utilizó para que exista una iglesia al día de hoy, ¿verdad? Entonces, la necesidad de buscar y de encontrar, y si no, pues de actuar también, ¿verdad? Entonces, Dios tiene misericordia, Él va mostrando, pero también nos deja ver, es importante que podamos ver los errores y las equivocaciones. ¿Sí? Entonces, es nuestro deber no juzgarnos ni condenarlos, hermanos, sino es nuestro deber modelar a Cristo y decir, mira, esta es la doctrina bíblica, no porque yo lo digo, ve mi vida, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo me pongo de evidencia, de muestra. Si yo quisiera que ustedes sean como yo, porque Él era como Cristo, ¿verdad? Esa es la evidencia de que una iglesia es bíblica y que Dios está haciendo la obra en esa iglesia y en esas personas, porque modela el carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces, puede hablar en lenguas, ahorita vamos a ver unos pasajes. ¿Sí? Entonces, muchas iglesias creen que porque se manifiestan los dones espirituales sobrenaturales, pensamos que el Espíritu Santo está obrando en esa iglesia y en esas personas. Pero como vamos a ver ahorita en Mateo 7:21, no necesariamente es verdad, hermanos. Dice Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, ellos hacían milagros
Era el don de milagros, ¿no? Que Pablo, Pedro, ellos hicieron milagros, ¿sí? Incluso se veían en el Antiguo Testamento. ¿Qué más hicieron? Tenían el don de profecía, como los profetas. ¿Qué más dice aquí el versículo? Expulsaron demonios, como el Señor los mandó en parejas a predicar y a expulsar demonios y a hacer milagros, ¿sí? Ellos hacían lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Eso fue su argumento de ellos al presentarse. Nosotros somos muy espirituales porque mira, Señor, tenemos los dones y hacíamos los dones que hacían tus apóstoles, a los que tú mandaste. ¿Y cuál fue la respuesta? Pero yo le respondí, el versículo 23, nunca los conocí. O sea, nunca tuvo una relación personal con ellos, porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado. Necesitamos tener el Espíritu Santo en nosotros para que Él pueda relacionarse con nosotros. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Estaban en pecado. Entonces, que nosotros veamos una iglesia donde abundan los dones sobrenaturales, no es evidencia, hermanos, de que esa iglesia es una iglesia de Cristo, para empezar, mucho menos sana o bíblica. No sabemos siquiera si son cristianos, como ya lo comentamos hace rato, ¿no? Entonces, ¿cuál sí es la evidencia? Por ejemplo, aquí en Corinto, Pablo en el versículo 1, al iniciar la carta, él les dice a los corintios que ellos tienen todos los dones. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1:7. Regreses, hermano, al inicio dice así: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Así es el versículo. Ahora ustedes tienen todos los dones espirituales. Pero ¿cuál fue el inicio de la carta o el propósito? Los está exhortando y los está corrigiendo. No los está alabando. Lo está diciendo, ustedes corintios, son muy espirituales, una iglesia modelo. Todos deberíamos ser como ustedes. Mira, ustedes tienen todos los dones y por eso ustedes deben ser el ejemplo de todos. ¿Es el propósito de la carta, hermanos? Todo lo contrario. Pablo en el capítulo 3 los regaña porque les dice que son carnales, porque están divididos. Entonces, ¿cómo es que tienen todos los dones espirituales, pero más adelante les dice que son carnales? Es como una contradicción, ¿no? Más bien está acusándolos, regañándolos de que están abusando, hermanos. Sí los tenían, pero estaban haciendo mal uso de ellos. Sus líderes no confrontaban el pecado. Había adulterio, había fornicación, había división, había divorcios, problemas entre los matrimonios, había personas que estaban llevándose juicios unos con otros, lo que ya hemos visto. Y eso que tenían los dones espirituales, todos, dice Pablo en el capítulo 1:7. Entonces, ¿cuál era el problema? La mala instrucción, el mal uso y el abuso de los dones. No los estaban poniendo en práctica para edificarse unos a otros. ¿Qué estaban haciendo ellos? Para ellos mismos. Por eso en el capítulo 11, en la cena del Señor, decía, ustedes llegan con su comida y cuando llegan los otros, ustedes ya se acabaron todo y están hasta borrachos. Porque están abusando, no comparten, no se preocupan por el hermano. Es solo para ustedes, son egoístas. Y así era en todo. Y lo vemos ahora en el capítulo 14 con el uso del uso de las lenguas también. Pero ahora vamos a ver si eran legítimas esas lenguas, para empezar, ¿no? Dice, la definición, ¿qué es el don de lenguas, hermanos? Es la capacidad sobrenatural de hablar y de alabar a Dios en un idioma humano que el que lo habla no lo conocía y tampoco lo entiende. Ahorita vamos a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es como un milagro, es algo sobrenatural que viene de Dios, no está dado por una capacidad humana. Hay hermanos que tienen la capacidad, o personas en general en el mundo, que se le llama políglotas, que tienen la capacidad de aprender varios idiomas, ¿no? Hablan su idioma nativo o donde nacieron, más varios idiomas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, nuestra hermana Marta, nuestro hermano Alex, nuestro hermano Arturo, su familia,
Ellos hablan por lo menos inglés y español, por lo menos. Sí, Pablo dice que él hablaba a muchos, más que los que todos hablaban ahí. ¿Cuáles usaban en ese tiempo? Pues habría el griego, hablaban hebreo y hablaban arameo, por lo menos. Más todas las lenguas regionales que se hablaban en cada lugar donde estaban las personas, porque había dialectos, como aquí en México, por ejemplo. Usted va a Michoacán y ahí hablan purépecha. Usted va a la Ciudad de México y hay gente que habla náhuatl. Pero usted va a Yucatán y ahí hay gente que habla maya. Y así, dentro de una región o un país que es una lengua general uniforme o un idioma, como aquí el español, hay otras lenguas más locales, más pequeñas, ¿no? Entonces, allí era lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver precisamente en el capítulo 2 de los Hechos. Vamos ahí de una vez, hermanos. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Voy a leer en la Biblia de las Américas. No, yo creo que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, para que la entendamos, porque pues nos cuesta trabajo, no queremos. ¿Sí? Bueno, dice la llegada del Espíritu Santo. Dice, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Era el aposento alto, ahí había 120 personas reunidas. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, dice aquí, la Nueva Traducción Viviente, conforme el Espíritu les daba que hablasen. En esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y pongamos atención en esta parte, hermanos, dice, en esa ocasión era la festividad del Pentecostés, era una obligación para los judíos asistir a esas fiestas. Era indicado por la ley y tenían que hacerlo, ¿sí? Entonces había mucha gente ese día, mucha gente ahí. Y fíjese lo que dice, y todos, en el 5, en esa ocasión había judíos devotos, o sea, no eran simpatizantes, eran judíos como Pablo, que se jactaban de ser religiosos, llevaban al pie de la letra las enseñanzas de la ley, ¿sí? Entonces, ellos creían eso. Dice, de todas las naciones que vivían en Jerusalén. ¿Cuáles eran esas naciones? Pues fuera de Jerusalén había otros pueblos, y en esos pueblos hablaban idiomas locales. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. En el aposento alto había 120 personas que estaban hablando idiomas, y los que escuchaban abajo, voy a poner un ejemplo de hoy, ¿no? A lenguas de ahora. Había de Alemania, de España, de Portugal, de Estados Unidos, de México, de Rusia, de China, de Japón, y todos en su propio idioma escuchaban lo que estaban diciendo. Los que estaban reunidos en el aposento alto, ellos no conocían esas lenguas, pero los que estaban abajo sí las entendían. Entonces no eran solamente palabras pronunciadas sin sentido, tenían una estructura gramatical, ¿sí? Como nosotros aprendemos el español sin faltas de ortografía, así, entendible, ¿sí? Entonces eso era lo que estaban escuchando ellos. Y luego dice el 7, estaban totalmente asombrados y decían, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. O sea, reconocían que todos los que estaban arriba eran judíos y hablaban el mismo idioma, hebreo y arameo. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto
y en las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma. O sea, había de todas partes, hermano. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, que eran los prosélitos, cretenses, o sea, de Creta, y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Más o menos se han identificado aquí unos 15 idiomas, 15 lenguas diferentes, hermanos. Entonces, 120 personas arriba estaban hablando 15 idiomas diferentes, porque por lo menos había de 15 regiones personas que estaban reunidas en ese lugar. Y eran idiomas, no es como hacen ahora. No quiero hacer la boruca, hermanos, porque me estaría burlando de ellos. No queremos hacer eso, queremos respetarlos. Entendemos que son desde falta de conocimiento, son sinceros, son honestos, pero están equivocados, hermano. Por una mala enseñanza, por eso no lo voy a hacer. Y respetamos a estas personas, pero están equivocados. Sí, como dice el pastor Sugel, están sinceramente equivocados. Sí, entonces no queremos hacer esto una burla, queremos ser propios y mostrar la evidencia de que están equivocados. No es pronunciar palabras sin sentido. Y ahorita, a ver, lo voy a decir una vez porque se me va a olvidar. Si el hablar en lenguas es dado por el Espíritu Santo, y aquí en el texto que ya leímos en todo el capítulo, Pablo da la indicación de que si alguien habla en lenguas, alguien tiene que interpretar. El Espíritu Santo no se va a contradecir permitiendo que hablen en otra lengua y que no ponga a nadie que la interprete, porque sería una indicación en contra de su indicación. Si está en la Biblia, entendemos que Pablo escribió esto por inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser entonces que en la actualidad, hoy en un culto, alguien hable en lenguas y que el mismo Espíritu Santo que lo dio no ponga a alguien que la interprete? ¿Qué sentido tiene eso? Es algo inútil, hermanos, no tiene propósito. ¿De qué me aprovecha? Y es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué te sirve hablar en lenguas si nadie te entiende? Si los dones son para edificar a tu hermano que está aquí. Y él pone un ejemplo. Si oras en lenguas y nadie te entiende, ¿cómo va a decir amén el que te está oyendo? Si estás alabando en lenguas, ¿cómo va a cantar contigo el que te está escuchando? ¿Sí? O estás dando testimonio. ¿Quién te entiende? Y llega a haber tantas aberraciones, hermanos. Estaba viendo un video por ahí. Estás buscando información y aparece, te pone. Hay se ve, no es una iglesia, pero se ve como una mesa, ¿sí? Hay un homosexual, hasta con peluca, hablando en lenguas, hermanos. Cuando Dios condena la homosexualidad en su palabra, ¿cómo es que Él, siendo el Espíritu Santo, Dios mismo, va a utilizar a alguien que está en pecado evidente? Trae hasta su peluca, pero es un hombre, se le ve. ¿Cómo es que va a utilizar a alguien así, con un don espiritual, y dar un mensaje a través de él? Si esa persona está arrepentida, no va a parecer mujer, se va a vestir como lo que es. Y empieza a hacer una sarta de borucas, y ahí como que alguien intenta traducir, vamos a decirlo, pero pues solamente trata de imitar algo que parece una palabra, y él la interpreta como una palabra y la dice, y además se ve que está peleando, no está edificando, sino está reclamando algo, está molesto. Entonces, es algo incongruente, hermano, es algo grotesco, feo. No tiene sentido eso. Es una contradicción del mismo Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo utilizo a alguien, pero no pongo a alguien que lo interprete? No tiene sentido. Y ahora vamos al contexto aquí. Vamos aquí en lo que acabamos de leer. Ya vimos que hay de diferentes lugares, diferentes idiomas. ¿Por qué utilizó Dios a estas personas y utilizó esto? Porque era necesario que el evangelio se expandiera rápidamente. Y Dios no iba a desaprovechar esa oportunidad donde había una reunión grande de personas para que en un solo momento estas personas fueran convencidas y llevaran el evangelio cuando se regresaran a sus lugares de origen. Era una obra inmediata, lo que nosotros no hacemos a veces. ¿Cuánto tiempo me tardaría a mí, una persona sola, ir a evangelizar todo Uriangato? ¿Cuánto tiempo?
que yo me dedicara un día cada día a andar por las calles. Ahora, ¿cuánto tiempo nos lleva a todos nosotros juntos? Que en lugar de irnos solo, nos quedamos de ver aquí y nos repartimos. ¿Cuántas gentes habrían ahí? Había millones de judíos. Había millones. ¿Cuánto tiempo iba a tardar en que fueran los 12 apóstoles solitos ellos a visitar todas las regiones, 15 regiones por lo menos, de donde venían? Pues bastante tiempo, mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si ahora ellos vienen solitos y yo ya los mando con el mensaje de regreso? En un instante, hermanos. Y era necesario que el mensaje del evangelio se expandiera rápidamente. ¿Sí? Porque no todos somos Pablo, dice, hay cálculos, creo que se lo escuché al pastor Miguel, que dice que si el apóstol Pablo hoy en día, con los medios que tenemos hoy, ya hubiera evangelizado al mundo sabe cuántas veces. Porque su palabra dice que en toda la región conocida, él fue a visitarlos en sus viajes misioneros. Fíjense nada más. ¿Qué no haría Pablo hoy con esa energía y ese ganas? El día de hoy con internet, con YouTube, con aviones, pues solo con internet. Y un traductor que ya vienen en el teléfono en automático. Ya le hubiera dado la vuelta al mundo 2, 3 veces. ¿Verdad? Entonces era necesario y el Dios utilizó ese momento para hacer precisamente eso. Sigamos leyendo, dice en el 12, quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrán decir estos?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo. ¿Por qué unos sí escuchan y otros no, hermanos? ¿Cuántos se convirtieron ese día? ¿Cuántos bautizaron ese día, hermanos? 3,000 sí creyeron. ¿Eran los únicos que había? ¿No? Y había otros que escucharon, entendieron lo que decían, pero no fueron convencidos. Porque ¿qué dice aquí? Estos están borrachos, ya tan pronto, eran las 9 de la mañana, según el horario que usaban ellos. Eran las 9 de la mañana. Luego ya viene aquí el pasaje donde Pedro predica a la multitud, donde son convertidos y da el mensaje, ¿no? Da el mensaje de salvación, creen y son bautizados. Bueno, entonces, ¿por qué unos sí escuchan y entienden el mensaje y otros no? ¿Para quién es dado el don de lenguas, hermanos? ¿Para quién es? El uso, bueno, esto probablemente ni siquiera lo habíamos meditado, pero el uso de las lenguas en ese momento es para los incrédulos, ¿sí? Dice, es un juicio para los judíos incrédulos por su desobediencia. Dios ha retirado al pueblo judío como mediador entre Dios, el Dios verdadero, y el resto de los pueblos, y ahora Dios habla directamente con él, el resto de los pueblos, en su propio idioma, sin intermediarios. Y vamos aquí a Isaías, capítulo 66. (26 al 24). A ver si alguien me puede ayudar en la Reina Valera 60, hermanos. Y yo lo voy a leer ahorita en la Nueva Traducción Viviente. 16, 24. Ya vamos a acabar, ¿eh? Es Isaías 66, 16 al 24. A ver, alguien que lo tenga. Sí, hermano Antonio. 16 del 16 al 24, sí. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y veré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fug y Luz, que disparan arco, a Tubar y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, y vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones,
y traerán a todos nuestros hermanos de todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, a monte que los hijos de Israel traen una ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, como yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su pueblo se propagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Gracias, hermano Antonio. Ahora voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, solo del 19 al 23. Y dice: realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes que llevarán mi mensaje a las naciones. Aquí les está hablando, el profeta les está hablando a su pueblo, a Israel. Dios está utilizando a Isaías para hablarle a los israelitas. Dice que va a enviar, dice, realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes que llevarán mi mensaje a las naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Todos los demás que no son israelitas, ¿sí? Y empieza a decir a Tarsis, a los libios, a los lidios, que son famosos arqueros, da unas características, a Tubal y a Grecia y a todas las tierras más allá del mar que no han oído mi nombre ni mi fama, ni han visto mi gloria. ¿De quién? De Dios. ¿Cuáles serán esos, hermanos? Pues hasta nosotros alcanzamos, ¿no? Después del mar, dice. ¿Sí? Ahí declararán mi gloria ante las naciones. Ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre las naciones y los llevarán a mi monte santo de Jerusalén. Como ofrenda al Señor irán a caballo, en carros de guerra, en carretera, en mulas, en camellos, dice el Señor. Y nombraré a algunos de ellos para que sean mis sacerdotes, levitas, yo el Señor he hablado. Entonces va a escoger personas específicas que van a llevar su nombre, que van a llevar el mensaje. Tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá. Dice Señor, ¿cuál será el nombre ese? Pues el nombre del Señor Jesús. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. ¿Quiénes van a ir a adorarlo semana tras semana? Los judíos, los israelitas, todas las naciones. Aquí Isaías estaba profetizando lo que pasó en Hechos 2, el día del Pentecostés, que iba a mandarlos para llevar el mensaje, que iba a alcanzar a todas las naciones y que íbamos a hacer, que dice el 23, toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. ¿Qué venimos a hacer cada semana aquí, hermanos? Los judíos no se reunían cada semana. Ellos tenían marcadas ya sus fechas de sus festividades. Nada más guardaban el Shabbat, el sábado. Lo guardaban, estaban en sus casas. No iban al tabernáculo o al templo. ¿De quién está hablando? De nosotros, hermanos. De nosotros. Entonces aquí Dios profetizó que iba a llevar un mensaje con otros que no eran ellos mismos, los israelitas, ¿sí? Entonces, por eso Dios utilizó ese momento para llevar el mensaje, aprovecharlo, ahora sí el tiempo, ¿sí? Y entonces ahora, al quitarlos a ellos, es un juicio, porque entonces ellos no obedecieron, y ya no los voy a utilizar a ustedes como intermediarios, y ahora yo ya voy a hablar directamente con los que yo he elegido. Por eso se rasgó el velo el día que murió el Señor en la cruz, que era lo que dividía al lugar santísimo, a la presencia de Dios, manifiesta de Dios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. De ahí en adelante nadie podía pasar más que el sumo sacerdote. Y era después de un ritual, una vez al año nada más. Se rompe el velo y quiere decir, está abierta la puerta. Cualquiera puede venir. Cualquiera puede venir. Y entonces ya no necesito de rituales, de símbolos, de
del pueblo elegido, porque ustedes desobedecieron. A la primera de cambio se iban a los ídolos. De hecho, todo el llamado de los profetas siempre es eso: vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Jehová. Y les hacía promesas para que volvieran. Y les hacía promesas y volvían y otra vez iban a los ídolos. Y todo el tiempo fue así. Entonces ahora ya no necesitan al mi pueblo rebelde que yo escogí para que llevara mi mensaje y fuera ejemplo a las naciones. Ahora pueden venir directamente a mí y yo les voy a hablar directamente en su propia lengua. Y por eso vemos aquí el libro de los Hechos, que Dios usó eso, ese momento. Llevémoslos a la práctica el día de hoy, hermanos. ¿Es necesario hacer eso hoy? Pues no, precisamente porque el Señor ya nos habla directamente a nosotros a través del Espíritu Santo, que podemos discernir y entender su palabra. Y segunda, porque ya tenemos el libro completito revelado en nuestro propio idioma. Ya no necesitemos intérpretes ni traductores. Bueno, en algunos casos sí, el ejemplo de nuestro hermano Arturo. Pero él es un idioma estructurado, 2 lenguas que se pueden traducir una con otra y da un mensaje específico. Y siempre va a ser lo que ya está escrito aquí. No hay nueva revelación. Si yo en lenguas digo algo que no está en este libro, será otra cosa, pero no es palabra de Dios. Y Dios no va a utilizar al Espíritu Santo y a una persona para hacer eso. Se está contradiciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el don de lenguas hoy no lo necesitamos. Tenemos el canon completo. Hoy utilizamos 3 traducciones diferentes en nuestro propio idioma y todas entendemos el mensaje. No nos bastó que Dios no nos dio solamente una, tenemos 3 y hay muchas más. Reina Valera, la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana. ¿Cuántas quieren en español, hermanos? Dios abunda en gracia y no es un pretexto que no entendamos la palabra. Él pone todos los medios para que nosotros nos comuniquemos con Él o Él se comunique con nosotros. Todos los medios. ¿Sí? Entonces, Dios, no vamos a terminar, hermano. Voy a dejarlo aquí. Todavía tengo más. Falta el propósito, que es edificar la iglesia. Ya lo hablamos. Quería abundar más, pero no vamos a alcanzar. Entonces, el don de lenguas no estará vigente el de hoy como lo vimos en el libro de los Hechos. No está. ¿Sí? Lo que seguía era ver los ejemplos donde se hablaron el don de lenguas. Don de lenguas se habló en Pentecostés, ¿sí? También en la visita de Juan, de Pedro a Cornelio, en Juan a los inconversos en Samaria y a los de Pablo a los efesos que estaban bautizados nada más en el bautismo de Juan 4 veces. Ya no lo vamos a alcanzar a ver, hermanos, por tiempo, no sé si más adelante, sí, que es el propósito de edificar. Y yo quería discernir un poquito ahí, por qué ahí se utiliza y por qué luego toman esos pasajes para traerlos el día de hoy. Sí, pero no vamos a alcanzar, lo vamos a hacer en otra ocasión. Pero lo que quiero terminar es, ya no es necesario, hermanos. ¿Cómo fuera necesario que alguien entrara, un extranjero aquí, que no hablara ni español ni inglés? Porque aquí tenemos personas que hablan español e inglés. Digamos, un alemán. No habla nada de español, nada de inglés. Entonces, yo empiezo a hablar en alemán y él me entiende. Ese sería el legítimo don de lenguas. Yo no hablo nada de alemán, nada. Bueno, unas palabras. Yo puedo hablarle un poquito en inglés, puedo hablarle un poquito en español, algunas palabras en francés, también puedo hablarle algunos vocablos en hebreo, otros en griego, pero no son idiomas, son palabras. Pero si usted me escucha hablar en alemán aquí, fluido, y entra el alemán aquí y me entiende, yo le estoy hablando palabra de Dios escrita ya, el Evangelio, ese es el don de lenguas. O que hubiera alguien que tampoco supiera el idioma aquí y empieza a traducir del alemán al español o al revés, al que va entrando que no habla español nada. También ese sería el don. Pero no es necesario porque todos aquí hablamos español, hermanos. ¿Qué necesidad hay entonces? Dice la palabra que Dios, su palabra de Dios no va a volver a él vacía. Entonces, ¿qué caso tiene que yo hable aquí alemán
si nadie me va a entender y nadie se va a identificar? ¿Cuál fue el propósito? Pues ninguno, es un desperdicio. Y sería una contradicción del mismo Espíritu Santo. Entonces, hoy no lo necesitamos. No lo necesitamos. ¿Se da? No sabemos, Dios es soberano. Tampoco nos cerramos, hay gente que lo que le llaman cesacionistas, continuistas, que ya cesaron. Pablo aquí mismo dice, más adelante dice, que las lenguas cesarán, refiriéndose que era un don temporal, solo para el momento. A ver si lo alcanzamos a ver en otra ocasión, ¿sí? También para hablar de eso. Pero hoy nosotros aquí no lo necesitamos. Entonces, alguna expresión o manifestación parecida a eso, sí es nuestro deber evaluarla conforme a la revelación de la palabra y discernir si es bíblica o real o no. Sí hay casos, hermanos, yo sí creo eso, que puede haber posesiones demoníacas manifestándose de esa manera, sobre todo en los lugares donde se practica eso. ¿Y quién tiene la capacidad de decir que sí, eso que no? Si nadie interpreta. Como ya dijimos, todos hablan, pero nadie interpreta. Y además Pablo dice que tiene que ser 2 o 3 por turnos y obligatoriamente alguien tiene que interpretarlo. Entonces, ¿quién dice ahí que alguien que es inconverso cree que está hablando en lenguas, se la está inventando, está sugestionado, tiene un desenfreno de emociones, o definitivamente estamos hablando de una manifestación espiritual demoníaca? ¿Quién dice que no? ¿Cómo saberlo? Entonces nosotros, para empezar, por eso usted aquí no va a ver eso nunca, porque entendemos por revelación de la palabra, porque ya lo hemos visto. Hoy lo reiteramos, vamos a ver si más adelante en 1 o 2 semanas tocamos la siguiente parte que no alcanzamos, pero creo que por el momento está claro, ¿no?, que no lo necesitamos, ¿sí? Que en ese momento era para incluso juicio, no era algo bueno para los judíos, era una evidencia de que, mira, ustedes no quisieron, ahora yo voy a hacerlo a mi manera, ¿sí? Entonces, al que sí edifica es al creyente, pero para el incrédulo es un juicio a los judíos, ¿sí? Entonces, vamos a terminar aquí, hermanos, vamos a quedarnos con la reflexión, ¿sí?, que es nuestra responsabilidad cuidar las prácticas, identificar las enseñanzas básicas, ¿sí?, las que no son negociables, cuidar eso, hermanos, es nuestro deber, pero también no condenar ni juzgar a los que lo hacen. Es nuestro deber mostrarles, no decirles que están equivocados, más bien mostrarles cómo Pablo instruyó a la iglesia de Corinto, que tenía una mala práctica, en el orden que lo tienen que hacer. Ese sería nuestro deber, porque si le decimos tú estás mal, estamos equivocados, no estamos ganando. Probablemente ganemos el argumento, pero nosotros queremos ganar a la persona. Podemos ser piedra de tropiezo, ya no nos va a querer escuchar el evangelio, hermanos. Y a veces cometemos esa torpeza hoy, por querer ganar, perdemos el interés que tenemos en ganar a ese hermano, que conozca la verdad. Y ese es el mensaje que quisiera que nos quedáramos para nosotros hoy, hermanos, con respecto al don de lenguas. Vamos a orar para terminar. Padre, esta mañana, Señor, te damos muchas gracias nuevamente por este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, de tu mensaje tan claro, Señor, que nos has dejado en el canon, en la Biblia completa, que has tenido gracia sobreabundante, Señor, que nos la has dejado en nuestro propio idioma, en varias traducciones, Señor, para que no tengamos duda y sobre todo, Señor, más que tener el recurso, te tenemos a ti, Señor, que eres la fuente de sabiduría, la fuente de entendimiento, que nos ilumina, Señor, a través de tu palabra, por tu medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por el mensaje, gracias por el entendimiento, por mis hermanos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.